Hola confis, este es el primer capítulo del Caldero y vamos a hablar de feminismo desde algunas experiencias lésbicas. De la capucha reconozco su mirada, me acompaña, ya me escucha, a cambio no pide nada, en la marcha va buscando algo que encender, entre cumbia, reggaetón, el patriarcado va a arder. Antes preguntaba, ahora no pido permiso, todas las pibas al frente, lo que me hace mal lo piso, ya no soy la misma después de sentir la rabia, transfeminista, la calle y la Vamos a pista. hablar con Jess y con Tati, vamos a hablar sobre feminismo desde algunas experiencias lésbicas. Así que bueno, la primera pregunta sería, ¿cuántas veces vieron La vida de Adele? Mentira. Bueno, es polémico igual. Sí, sí, es polémico la película. La película, ¿no? Que una mirada muy... Sí, por varios lados, o sea. Con todo lo que pasó después con el productor y el... Ah, que tiene denuncias de el acoso y todo. Sí, y como que fue muy no heavy con sabía. las filmaciones con las gurisas, o sea, las escenas en las que ellas están teniendo relaciones, Sí. fue como re intensa la grabación, como de 10 horas y que estaba re hincha huevo el tipo. Ah, no sabía Re eso. hincha huevo el encaje, Sí. pero sí, salado. Y después, no sé qué otras críticas pensamos. No, en realidad yo la vi, Yo la vi una vez hace Ah, mucho. yo la vi muchas veces. No, yo la vi hace mucho y me gustó, pero no. Claro. Después, bueno, empecé a escuchar como Viste, otras. dijiste gracias por eso. Claro, porque hay como pocos Claro, contenidos y te claro. empezás a encontrar con eso y tal, yo qué sé, te gusta, no sé. Pero bueno, después escuchando las críticas como algunas compañeras, lo repensé y tengo pendiente mirarla y Para verla. Ahí va. Pero yo qué sé. ¿Y es We Fuck? ¿La vieron? Sí, la vi. Ay, yo no. Ay, te la tenés de debe. Está buenísima. A mí Sí, me Vos la rompió A mí me gustó mucho. todos los esquemas, todo. Sí. Fue como boom ahí. Sí. Sí, vi, o sea, expresiones sexuales, relaciones sexuales que nunca había tenido referencias antes a qué nivel bueno. visual. Sí. Me pareció súper rupturista en ese sentido, estaba muy ¿Qué buena. más? Bueno, después de esta etapa de recomendaciones, que era para romper un poco el hielo, desde el tema de las identidades políticas, del ser feminista y ser lesbiana, ¿dónde se paran cada una de ustedes? De decir, bueno, soy torta y qué significa eso, o lesbiana política, o feminista lésbica. Sí, en realidad como lesbiana, feminista. Me parece que desde la identidad lésbica es que me sitúo como en el feminismo y lo pienso o lo siento desde ahí. Y como torta en la cotidianeidad, en realidad. ¿Y qué significaría como cada enunciación? La iniciación. Un poco esto, ¿no? De lesbiana, como además de como una orientación de deseo erótico afectivo en esos términos, como una identidad que elijo hacerla política desde el feminismo, ¿no? Como pensándolo desde ese lugar. Y lo de torta en realidad porque me parece una palabra más cotidiana o Como más de calle. o Como más, no sé, que a mí me resulta más simpática que lesbiana. Pero torta no vendría a ser como el de sacar la categoría mujer, el de pararse como lesbiana sola. En mi caso no, Pero- un poco esto de que no es algo estático, de que por ahí hacemos esta entrevista en unos años y lo pienso distinto, pero en este momento sí me paro como desde mi categoría mujer, en realidad. Y sí, no sé si eso responde tu pregunta. Sí, responde lo que ustedes quieran responder, responde la pregunta. ¿Vos, Jess? Sí, yo también me pienso y me paro como de lesbiana feminista, también en eso, en el sentido de que no renuncio ahora en este momento a la categoría mujer, y el tema de la lesbiana es como muchas lesbianas desde el nuevo feminismo han traído como la genealogía de toda la historia de todas las mujeres y recuperar todos los vínculos siempre afectivos que se dieron entre las mujeres, y como que eso me parece importante en ciertos momentos visibilizarlo. Y también después me gusta más el tema torta por una cuestión más, no sé, como más divertida, o sea, como más, no sé, como más, sí. Me olvidé cuál era la pregunta. ¿Y por qué les parece importante situarse desde el ser mujer y desde el ser lesbiana? O sea, ¿qué les brinda esos lugares de pararse para
para enunciarse políticamente en distintos espacios. Y a mí primero, porque o sea, siempre fui leída como mujer toda mi vida, entonces es como que desde ahí se construyó mi subjetividad y no puedo como... O sea, muchas cosas le puedo plantar resistencias y estar como que en desacuerdo de eso de que se me ha marcado como el ser mujer tenés que hacer esto y lo otro, pero como que no deja de ser parte de mi historia, entonces no podría ahora renunciar a esa parte de la categoría o etiqueta. Bueno, desde estos lugares de enunciación que tienen, de estos lugares desde donde se paran, ¿qué dificultades ven o qué... bueno, cómo se encuentran ustedes cuando tienen que militar en espacios feministas desde estas identidades también? ¿Cómo vuelcan sus experiencias cotidianas como mujeres lesbianas y a la vez cómo cuestionar desde los espacios feministas el régimen heterosexual? ¿Cómo se encuentran ustedes en estos intentos de activismo feminista lésbico? Te paso. No quieren hablar, fue muy difícil, pero... o sea, si querés, sí, arrancar vos, no, el tomar la palabra también... son dificultades. No, estaba pensando esto último que traes del régimen heterosexual, de la necesidad de plantearnos todas las personas en realidad, ¿no? Como que no sea un planteo que traiga exclusivamente las personas o las identidades lésbicas, ¿no? O que están fuera de los vínculos, las formas de vínculos heterosexuales. Bueno, acordándonos también de que no es exclusivamente hombre-mujer un vínculo heterosexual, que nosotros podemos reproducir un montón de cuestiones que tengan que ver con eso, y que también en nuestra forma individual tenemos miles de modos también de seguir heterosexualizando la vida. Eso primero que nada, que a veces parece como difícil cuestionar la heterosexualidad desde un horizonte más allá de lo vincular. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, de cómo opera el régimen heterosexual en todas las relaciones sociales. Claro, de verlo, ahí va, desde Claro. esa palabra régimen y no una definición de, bueno... Una orientación claro, sexual. una orientación Claro. sexual. Soy heterosexual porque soy mujer y me gusta un varón, por ejemplo. No, en realidad es todo un régimen que incluye muchas más formas y cosas y cuestiones de la vida misma, Claro. del sistema y de cómo nos movemos y de cómo nos vinculamos, por ejemplo, entre mujeres también, Ahí va. no solo erótica afectivamente, sino cómo nos vinculamos, las competencias, todo un montón de cosas que no es exclusivamente de con quién estoy, de quién me enamoro, con quién mantengo relaciones. Entender el régimen que opera como un dispositivo de control que construye subjetividades, que es lo que nos hace relacionarnos dentro de siempre de las lógicas heterosexuales. Ser lesbianas automáticamente no nos libra de eso porque nos han socializado dentro de este régimen de relaciones de este tipo, pero sí a veces lo que nos permite es como ir viendo o buscando maneras de encontrarnos de formas diferentes entre nosotras, o sea, como por lo menos intentarlo, ir viendo qué va pasando, o sea, pero entender que también no es solo para afuera, sino que también tenemos que ir pensando nosotras. ¡No! ¡Margareta! Bebé, vení. Como buenas feministas lésbicas que somos, tenemos un gato. Como buena torta, hay una gata. Es verdad, Sí, una gata. por favor. Sí, le ponemos género hasta a los gatos, y a las gatas y a los gates. Ahí va. En su activismo, en sus encuentros, ¿qué resistencias han encontrado a poder plantear estas cosas? A poder plantear desde sus experiencias, ¿no? Cotidianas, pero también como tratando de ingresar este tipo de análisis, este tipo de reflexión sobre que no es solamente una cuestión de orientación sexual, opción política. Y eso también quiero ver que me cuenten un poco la diferencia en pensar ser lesbiana como
como de politizar el deseo también? Eso es otra pregunta que tengo porque me da mucha duda. Un poquito sé, pero que me cuenten ustedes, que son la voz calificada. No, calificada no. Calificada no. Ay. No hay voces calificadas en esto. No hay voces calificadas. No. Experiencias que quieren ser relatadas. Lo de politizar el deseo yo lo veo como, en realidad, como una especie de resistencia, porque siempre desde que somos niñas se nos educa, o sea, casi que hasta se nos cría, en el sentido de que nos gusten los hombres y en el estar al servicio de los varones todo el tiempo. Si bien esto es un reduccionismo, porque hay más cosas que entran en juego, es como... Ay, me olvidé de lo que iba a decir. Perdón. Es como... nada, el hecho de asumirte lesbiana y darle un giro político es decir, bueno, yo este régimen que me obliga a estar al servicio de los varones, yo en realidad no lo acepto, lo rechazo y lo que digo, o a lo que apuesto, es a construir vínculos amorosos con mujeres y entre mujeres. Y no solo en lo sexo afectivo, o sea, como más allá de eso. Eso sería como lo de politizar el deseo, para mí, en este momento. Estaba pensando un poco como en esto del aborto, por ejemplo, de que muchas lesbianas, ahora, bueno, no tanto acá, pero pensando en Argentina, en realidad, y observándolo, eso, como lesbiana, como nosotras militamos mucho esa causa también. Sí. Y a veces está el cuestionamiento, ¿para qué carajo queremos abortar si no vamos a quedar embarazadas? Y eso también es como guarda cuando claro. Estás pensando eso, porque está bueno, primero que podríamos estar con una mujer con pene y abortar, claro. Pero si no, aunque estemos, no, que no tengamos estamos hablando de la autonomía de nuestros cuerpos y de poder decidir y un montón de cuestiones que tienen más que ver con eso que con el pensar si no sé qué, si no sé cuánto. Somos cuerpos gestantes, tenemos útero y queremos decidir. Claro. En ese sentido, la importancia también bueno, no es que estoy peleando para que mi compañera heterosexual pueda abortar. No, o sea, es como en esta lucha colectiva en la que también estamos presentes. Súper interesante eso. Yo me acordaba cuando decías eso, lo de Ana Carolina, cuando en el stand-up dice, cuando estás con la campaña de aborto legal, todas las tortas, ¿para qué? Claro, sí, es que desde el humor obviamente también, claro, ¿no? sí, en esta cosa, sí, que claro, pero tiene que ver con eso, con la autonomía de poder decidir nosotras sobre nuestros cuerpos, o sea, como... Y qué interesante que en Argentina se planteó en términos de cuerpos gestantes, ¿no? Cosa que acá... Sí. A ver, son distintos momentos políticos también, ¿no? Yo me imagino lo que hubiera sido la campaña de aborto legal con este momento de auge de feminismo. Y digo, en Argentina es impresionante lo que pasó. Pero digo que en ese sentido de cuerpos gestantes es mucho más interesante los términos del debate también, ¿no? Y no de todo el tiempo, que pasa muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de menstruación, cuando hablamos de como... Sí, es como una forma de desordenar también y de romper como con lo binario que hablábamos tras de cámara. Hablamos más cosas de las que salen. Claro, que también... Sí, como ampliar y no cerrar las luchas, o sea, como permitir que no se formen más cajoncitos, sino que no existan más cajones, digamos. O sea, no sé si esto tenía mucha relación. Pero... Abolir cajones. Abolir cajones. No quiero un espacio, quiero que sea una cuestión... Che, y en lo que son los espacios LGBTQ+, como llevar el feminismo a esos espacios, o la visibilidad lésbica, que muchas veces también se denuncia, ¿no? Como dentro de espacios donde hay hombres que también queda, ¿no? El ser mujer en espacios mixtos, que eso incluye el movimiento de la diversidad, también se invisibiliza las cuestiones desde estas identidades. Entonces, bueno, ¿qué reflexiones les amerita? Si alguna vez han tratado de participar en esos espacios, ¿cómo se han encontrado? No sé, a mí personalmente son espacios que me han enriquecido mucho, pero no desde el feminismo, en
realidad. Porque, bueno, yo por ejemplo no prefiero habitar espacios feministas y bueno, y que haya un varón, por ejemplo, ya me cuesta como más entender ese espacio como un espacio feminista. Sí, donde hay prácticas feministas y que sea un espacio, puede ser un espacio muy lindo, pero claro, por ahí a veces está como eso, que sea un lugar desde lo LGBTQ y LGBTI, no significa que sea feminista. Y tampoco, no sé si es necesario hacer esa demanda. Pero ¿cuándo vamos a volver a volcar en lo mixto? Digo, yo qué sé, como aspiración, ¿no? Como una cosa es llevar el feminismo a todos los espacios de lucha. Sí, no, yo en realidad creo lo que quise decir hace un rato fue que no... A ver, si yo voy a un espacio que entiendo feminista y me doy cuenta que hay prácticas que no tienen que ver con eso, voy a me va a hacer ruido eso, ¿no? Pero si voy a un espacio en el que se milita la diversidad sexual, por ejemplo, sí, como feminista voy a querer que se den prácticas feministas y un montón de cosas. Pero no tengo por qué de antemano pensar que ese espacio es feminista. Que no es ni peor ni mejor, ¿no? O sea, una como feminista quiere que haya feminismo en todos lados, aunque a veces nos encontramos con feminismo sí, claro, liberales y que no están buenos y que ahí van a tallos. Pero ahora, si estamos planteando que todas estas identidades nacen de la disidencia a la heteronorma, a un régimen heterosexual que se impone de una dicotomía de género, etcétera. Entonces esos son cuestionamientos feministas. Entonces, no aspiramos a llevar eso, o sea, que esos lugares de participación LGTBIQ+, partan también desde esa mirada. Si no parten de esa mirada, ¿no son un movimiento de diversidad liberal, por ejemplo? Y pueden serlo. Lo que no entiendo es si es como una especie de... O sea, perdón, esto capaz que lo tenés que editar, pero no entendí si la pregunta iba hacia... sentí como que tendríamos que ir a esos espacios a volverlos feministas. Claro. No. O sea, que esos espacios vayan surgiendo y se vayan dando yo las estoy cosas que preguntando, tengan que dar, claro. yo lo que vengan en lo que quieran. Yo lo que estoy preguntando es, ¿esos espacios, si no son feministas, nos sirven? No sé si me interesa que nos sirvan o no nos sirvan, ¿cómo? Digo, pero que si luchan solamente... A ver, por ejemplo... Pero yo qué sé, para mí sirve si... O sea, si acompaña en el camino de la dignidad a un varón gay y no tiene nada que ver con el feminismo, pero sí con las prácticas, con esta cosa, ¿no? De antipatriarcal y de respeto. Por ahí sí, a mí capaz que no me sirve, pero esa persona sí, ¿no? Ahí va. O no sé, como tener... En realidad no... No, pero es interesante lo que decís. Como a veces también queremos llevarlo todo a nuestros términos. Claro. Es verdad, hago mea culpa. Pero es verdad. No, a veces... a ver, es algo para pensar, aparte mucho más que lo estamos hablando en este momento y por ahí estamos diciendo cosas que... No estamos diciendo cosas cualquiera, estamos diciendo lo que pensamos y lo que reflexionamos juntas. Recordando que no hay cosas estáticas y que podemos pensar distinto la semana que viene. Eso sí. Nos agarran la semana que viene y va a hacer otra cosa. Sí. Pero a ver, los saberes que estamos volcando y que estamos discutiendo son totalmente válidos y bueno, capaz que otras personas dicen otra cosa, lo que sea, pero digo, no desmerecer también lo que pensamos y le estamos volcando acá, ¿no? Porque sí, claro. Totalmente válido. A ver, yo digo lo que planteás y me parece totalmente legítimo, porque en verdad también eso, ¿no? Cómo tratamos de todo el tiempo que se establezca la militancia o cierto espacio en los términos en que nosotras queremos, o en la lucha que nosotras proyectamos, pero también hay otras luchas que son válidas y capaz que no se establecen en términos feministas. Como decís vos, capaz que, por ejemplo, una organización de mujeres que se paran desde el ser mujer y que, no sé, lo que sí, luchan por la vida digna, por poder encontrar
formas de sostén entre ellas, en generar redes y no sé qué. Y capaz que no tiene un planteamiento feminista, pero deja de ser válido ese espacio. No, Me di vuelta como un panqueque. No, pero no deja de ser. Cambié de momento al otro. Yo, por ejemplo, en este momento, para mí por ahí es más importante que alguien se enuncie anticapitalista, o aunque no viva coherente con eso, ¿no? Porque es muy difícil vivir en este sistema, ser anticapitalista y ser coherente con esa práctica. Pero por lo menos, bueno, que se cuestione, yo qué sé, formas mínimas de consumo alternativo. Por ahí tengo mucha más afinidad con esa persona, ¿no? O con ese colectivo de personas o grupo humano, lo que sea, que con una feminista liberal. ¿Se entiende? Como en ese sentido de no cerrarnos tampoco Claro, a ver, que todo es feminismo. formas de... Pero por eso mismo lo que planteaba de los espacios de diversidad sexual, que sean liberales también. Por eso Claro, decía bueno, que y la esta- diversidad sexual también, como todo lo que hemos hablado en otros momentos de la cooptación y de el turismo. Ahora está eso. Sí, y además no sé está qué, el turismo ¿no? Y como y todo. los clientes de alquiler. Bueno, Porque sí. los varones- Bueno, eso para otro capítulo. Sí, ahí va, pero es Pero un sí. viaje porque se está hablando en defensa de los derechos de paternidad que tienen los varones homosexuales, porque pueden comprar pueden comprar una mujer para alquilar el vientre. Que bueno, que acá- 9 meses. acá no ha con llegado, tu- Acá pero- en Uruguay no es. no está No, porque permitido. la ley es que sea tu hermana Sí, o ahí ¿no? va. Y ¿Cómo que es? no sea. Y que no sea pago. No sea pago. Pero en Europa, o sea, cualquiera que tenga plata, Horrible. en realidad lo consigue. Horrible. Concluyendo. Y en este sentido, bueno, ¿cómo ven ustedes hoy en día al movimiento feminista, al movimiento de la diversidad? ¿Qué Wow. Bueno, resumido, no vamos a hacer una hora más de programa sobre esto. Pero bueno, como qué potenciales están viendo, digo, o cómo les gustaría que fuera para adelante, ¿no? No, pero yo que sé, pensando estas cosas, digo, yo por ejemplo realmente me estoy cuestionando pila como hasta cuándo nos va a seguir solo organizarnos entre nosotras, o en qué momentos ampliamos la lucha, ¿no? El otro día fuimos a la reunión por la ley trans ya, ¿no? O sea, por la ley trans, para que salga ya. Me come el hashtag me come el discurso. Asterisco, leitran ya. Apunten. ¿No? Entonces, ¿en qué momentos ampliamos y nos interesan esas convocatorias? Ahora porque es una cosa concreta, pero si no, ¿en qué otros espacios estamos con compañeras y compañeros trans, por ejemplo? Ahí va. O con personas que no son trans ni son mujeres cis, pero que también pueden participar de estos espacios como pasaba el otro día y que tienen una mirada crítica al sistema tal como lo conocemos. Sí. ¿Qué nos convoca a estar juntos? ¿Y cuándo, en qué momentos decidimos estar juntos luchando contra eso? Para el próximo capítulo. Hacer la lucha a mí me parece que siempre es necesario. O sea, si una lucha se vuelve como una especie de gueto en realidad que te da seguridad, no te va. O sea, a mi modo de verlo ahora no aporta y no sería una cosa subversiva, digamos, o sea, que vaya en contra de lo establecido si vos te quedas en la cómoda y cerrás contra quienes anda siempre en la vuelta. O sea, como por ahí. Y me parece que se están abriendo más posibilidades y más diálogos con otras. ¿En dónde, cuestiones. por ejemplo? Con la ley trans, por ejemplo, está habilitando otras charlas. Ahora que se está discutiendo una ley de prostitución, también se están dando charlas por trata, están hablando regulacionistas y abolicionistas y están hablando los mismos espacios. Y como que acá se está dando sin tanta dicotomía, al menos en este inicio. Y eso me parece como re importante. Como que escuchándote, la posibilidad de que nos una la resistencia Ahí también. va. Y que ante esta ola conservadora de
que violenta, nos Sí. violenta y violenta los cuerpos de nuestros compañeros y compañeras. Y bueno, y no solo con la ley, contra la ley esta de la ley trans, sino cada vez que aparece algo de educación sexual integral, por ejemplo, siempre está, ¿no? Como esta... Sí, toda esta contrarresistencia que hay. Sí, no sé cómo llamarlo sin decir Sí. una mala palabra. Avance Pero claro, conservador. ahí va, como Sí, este la crítica avance es una conservador palabra. y rancio está, Sí. está atento y está ahí y aparece cada vez que nos Claro. cuidamos o cada vez que damos un paso, ¿no? Que en esto de la educación sexual me parece Ahí clave para construir otros mundos posibles y otras formas de vincularnos desde la infancia y desde el crecimiento, acordándonos que no existen solamente Ahí va. niños, niñas de propaganda de televisión, sino que Ahí va. hay un grupo muy heterogéneo de personas que necesitan también otras referencias o otros ejemplos de cómo vivir. Y bueno, y ante toda esta formulación de nuevas posibilidades y libertades y acompañar también esos crecimientos, aparece Ahí va todo esto. este avance conservador. Despedimos, Sí, nos despedimos. nos despedimos. Pueden dejar comentarios, los insultos los vamos a borrar o no, o capaz que hacemos un especial de insultos dedicado a todos los haters. Pero nada, Haters. Me suena. ese es el nombre. Sí, no, está bien. Odiantes, ¿no? Odiantes. Ah, está bien, tenemos que colonizar. Está bien, los odiantes. Pero queda raro los odiantes, ¿no? Para mí queda bueno, Queda todos bien. odiantes. Bueno, para mí está bueno el empezar a cambiar la lesbofobia por el lesbo-odio, ¿no? Sí. Y dejar de despatologizar ahí a los lesbofóbicos, que no tienen mucho Que de son fóbico y lesbodiantes. sí tienen mucho de odio. Tal cual. Así que odiante. Guiñada. Ah, Guiñada. Mucho odio. ¿no? Cambiar odiante por hate. No, cambiar hate. Está bien. por odiante. Bueno, entonces. No, Lesbofobia por lesbodiante. lesbodiantes. Bueno, después de este consenso grupal, para todos los odiantes, y bueno, que les vemos en el próximo capítulo y que nos pueden dejar comentarios, preguntas y sugerencias. Número de teléfono. Número de teléfono, nos No, llaman. Y nada, un saludo y hasta la próxima. Chao. Se pueden despedir. No, bueno, gracias por Gracias a ustedes por estar, me olvidé de No, decir. Gracias no, a gracias, ustedes. Maru, por Gracias a ustedes. Sí. Por haber pensado las preguntas, del espacio, por todo. Sí, que se Y la vienen... escucha, re bien. Perdón. No, perdón. No, que Ay, somos muy. Ahí va a decir polite. Pero no, que se vienen cosas muy interesantes del Caldero, me parece, que Sí, van a Caldero. estar buenas y quiero decir que nos costó mucho porque no queríamos salir en cámara, pero bueno, Lo logramos, ahora acá sí, estamos. nos vamos a sentir orgullosas de estar en el primer capítulo. Cuando esto tenga De esta fama, cuestión. cuando esto tenga fama, esto va a valer, miren. No, pero yo muchísimas gracias que hayan participado, porque además sé que cuesta, tenemos nuestro miedo de salir, de exponernos, que también ahí tiene que ver nuestros roles de género, ¿no? Lo que se espera de nosotras mujeres, de ser visibles, de levantar la voz, de hacernos oír. Entonces, muchas gracias por tanto coraje, chiquilinas. Ah, eso es una tierna. Bueno, y aquí nos quedamos papando después de esto. Un beso grande y que pasen lindo.